es únicamente a través del poder de Dios que puede transformar nuestras vidas, nuestros pensamientos, amado hermano. Estamos aquí. Por eso Romanos 12 dice que no nos acomodemos a las conductas de este mundo caído, pecaminoso, sino que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. A su nombre. Y vamos a estar mirando, amada iglesia, una de las formas que Dios utiliza para cambiar nuestra manera de pensar. Hemos mirado 4 cosas importantes. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma nuestra manera de pensar, porque la palabra de Dios no es lo que piensa el abuelo, el primo o el tío, sino lo que Dios piensa de nosotros. A su nombre. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos saber. Ahí Dios nos da identidad por medio de su palabra. Estamos aquí. Cuando tú y yo cambiamos nuestros pensamientos viejos de depresión, pensamientos de miseria, y ahora los sustituimos por los pensamientos que son la palabra de Dios, pensamientos de bien y no de mal, amada iglesia. A su nombre. Pensamientos de esperanza para nuestras vidas. Aquí hay muchas promesas, amado hermano. Para la gente que dice que no tiene palabra de Dios, aquí hay promesas para ti y para tus hijos y para los tuyos. A su nombre. Entonces, esa transformación viene en nuestras vidas cuando rompemos con la unción del Espíritu Santo esos viejos pensamientos, esas ataduras, amado hermano, ataduras que nos llevan a fallarle a Dios. Pero con la unción de Dios se rompen esas ataduras mentales. A su nombre. Y número 4, confesando la palabra de Dios. A su nombre. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, el diablo tiene que salir de nuestras vidas. Amén. Cuando tú y yo confesamos la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan? A su nombre. Pero lo quinto que quiero hablar esta noche, que es una forma importante, amada iglesia, que Dios usa para transformar nuestras mentalidades, es por medio del discipulado. El discipulado, a su nombre. En Mateo 28:19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A su nombre. O sea que los discípulos no vienen hechos. Los discípulos hay que hacerlos. Amén. La gente todoterreno no nace. La gente todoterreno se hace, se forma, se trabaja para que se conviertan en hombres de Dios y salgan allá afuera, amado hermano, porque en las 4 paredes cualquiera es bueno. En las 4 paredes cualquiera brinca, cualquiera alaba, cualquiera remolinea. A su nombre. Pero Dios te está formando en un discípulo en esta casa, para cuando tú vayas a tu casa y el hijo rebelde no quiera nada con Dios, tú te pares como un hombre, como una mujer, y digas: mi casa y yo serviremos a Jehová. A su nombre, madre. Eso es lo que Dios quiere. Hacer discípulos que vayan allá afuera, se enfrenten allá con el diablo y con los demonios, y peleen por la ciudad, y peleen por su casa, y peleen por las almas. A su nombre, amada iglesia. Discípulos. El Señor nos manda a ser discípulos. A su nombre. Discípulos, amada iglesia. No solamente creyentes, porque creyentes hay un montón, amado hermano. Aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. A su nombre. Los demonios creen y tiemblan también. Amén. Pues si usted dice: wow, yo tiemblo, pastor. Bueno, los demonios también tiemblan. A su nombre. Yo creo, pastor. Pues los demonios también creen. A su nombre. Pero, amado hermano, déjame decirte que Dios no quiere que tú seas solamente un creyente. Dios quiere que tú te conviertas en un discípulo. A su nombre, amada iglesia. Cristo vino a cambiar la historia del mundo entero cuando empezó a trabajar, cuando empezó a llamar a hombres de vulgo, sin letras, hombres que estaban dispuestos a seguirlo. Pero Cristo no los vino a entretener, Cristo los vino a formar, Cristo los vino a entrenar, a capacitar. Ay, Dios mío, Cristo estaba formando hombres que iban a transformar la historia del universo entero. A su nombre. Mientras la gente hoy pide estrategias, Dios pide hombres. Dios anda en busca de hombres, amado hermano. A su nombre.
Dios anda en busca de personas como usted y como yo, que se dejen usar y transformar por medio de su palabra, del evangelio. A su nombre. Y el discipulado, amado hermano, es una forma que Dios usa para cambiar nuestra manera de pensar. Ahora voy a entrar un poco con eso, porque cuando yo estoy meditando acerca del discipulado, me doy cuenta que Jesucristo llama a Pedro, y Pedro era un hombre que estaba trabajando en la pescadería. Era un hombre que sabía cómo llevar botes y cómo pescar. Era un pescador, pero el Señor lo llamó para que fuera un pescador de hombres. A su nombre. Y a mí me interesa mucho la vida de Pedro, porque Pedro era un hombre con un temperamento exaltado. Pedro era un hombre con un temperamento alterado, amado hermano, así como algunos de ustedes. Pedro no le gustaba que le dijeran nada. Alaba. A Pedro no le gustaba que nadie lo instruyera, lo aconsejara. Pedro era agresivo. El Señor lo llama, y en una ocasión, cuando van a arrestar a Jesucristo, agarra y saca su espada y le corta la oreja a uno de los guardias. A su nombre. Pedro era impulsivo, amado hermano, pero Pedro no entendía qué era lo que el Señor le quería dar a entender. Tenía otro tipo de pensamiento. Pedro creía que todo se solucionaba sacando el machete, sacando la espada. A su nombre. Y el Señor le empieza a cambiar la mentalidad a Pedro. Le dice: Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Y eso es el discipulado, cambiar el pensamiento. Le dice: Pedro, yo no necesito que me defiendas. Es necesario que yo sea aprendido. Pedro, si yo quiero, mando a traer 12 legiones de ángeles en este lugar y me defienden, Pedro. Yo lo que necesito es que tú seas un hombre de oración. Porque cuando el Señor lo llamó a orar, Pedro estaba roncando, Pedro estaba durmiendo. A su nombre. Hay gente que dice: yo con usted, pastor, por usted me aviento un tiro. Hay veces que yo no necesito que te aviente ningún tiro por mí. Yo necesito que ores. Yo necesito que ores. A su nombre. Sí, porque una vez me dijo uno: pastor, si alguien le llega a decir algo, yo que todavía no soy tan santo, me aviento el tiro por usted. Le dije: no, hijo, gracias por defenderme, pero no necesito tu ayuda. Me sé defender bien. A su nombre. Me sé defender bien, hijo, no te preocupes. Y no me defiendo con manos, no. A su nombre. Le digo: lo que yo necesito es que tú seas un hombre espiritual. Y en vez de que quieras defenderme, mejor defienda a tu esposa y a tus hijos. Y te pares en la brecha a orar. A su nombre, porque un palo cualquiera lo agarra, pero quien se arrodilla en el altar de Dios a orar y a buscar el rostro de Dios, a reprender al diablo. A su nombre. Entonces Pedro era un hombre que quería y tenía muchos tipos de pensamientos erróneos. Cuando Jesús le dice: Pedro, o a los discípulos, voy a ser entregado y me van a crucificar, Pedro. Y Pedro en su mente dijo: Señor, no dejes que te maten, que nunca tal cosa acontezca. Yo voy a pelear, Señor, por ti. El tipo de pensamiento natural. Y el Señor le dice: Pedro, o Satanás, mejor dicho, apártate de mí. Imagínate, hermano, que Dios le diga a alguien en este tiempo, o que alguien te diga: diablo, apártate de mí. Se va. A su nombre. A Pedro le dijeron: diablo, apártate de mí. A su nombre. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Formándolo. Lo estaba formando en su carácter. Imagínate la humillada que pudo haber sentido Pedro. Dijo: no, mira, yo lo quiero defender y me anda insultando, me está diciendo diablo. A su nombre. Y hoy a los hermanos ya no se les puede hablar fuerte. Ya no se les puede hablar fuerte, porque andan con un espíritu muy raro, hermano. No se les puede hablar como a hombres masculinos, porque tuercen la mano y dicen: ay, me hirieron. A su nombre, amada iglesia. A Pedro le dijeron: diablo, apártate. Ay, Dios mío, necesitamos que el discipulado nos forme el carácter, que nos forme Dios a través de su palabra, que nos cambie el chip, que nos cambie nuestra manera de pensar. El discipulado de Cristo cambiaba mentalidades.
Cuando los discípulos venían a él y le decían: Señor, ¿quién será el más grande en tu reino? Dile, por favor, le decía la madre de dos discípulos, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor les empieza a cambiar la mentalidad y les dice: en el reino de Dios no es así. La gente aquí quiere enseñorearse de los demás, quieren ser vistos, quieren ser grandes. Pero yo les voy a enseñar algo: que el que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño, que el que quiera ser mayor en el reino tiene que servir a su nombre. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Aquí no estamos para que seamos vistos nosotros, estamos para que Él sea visto, para que Él sea exaltado, amada iglesia. Y hoy en día mucha gente quiere púlpito, quiere gloria, quiere aplauso, mucha gente quiere ser vista. Pero lo más importante, amada iglesia, es que Él sea reconocido. Y esos son tipos de pensamientos y mentalidades que el Señor estaba rompiendo a través del discipulado. A su nombre, estamos aquí. Entonces, el discipulado, amado hermano, es formación. El discipulado es disciplina. Disciplina. Escucha esto: la disciplina tiene que ver con tener una vida en orden. Una vida en orden. ¿Sabe por qué una vida en orden, amado hermano? Porque Dios no bendice una vida desordenada de una persona. Dios no está donde hay desorden. ¿Estamos aquí? ¿Está aquí la iglesia? Por eso, para que Dios te bendiga, tiene que haber orden en tu vida. Y el discipulado tiene que ver con disciplina, amada iglesia. Y la disciplina es tener una vida en orden. La disciplina tiene que ver con dirigir tu vida de acuerdo a prioridades, amado hermano. Tú como discípulo debes de aprender a dirigir tu vida, no por sentimientos o emociones, sino por principios del reino de Dios y por prioridades, poniendo a Dios primero por encima de todas las cosas. A su nombre. Esa es una prioridad para ti como hombre y mujer de Dios. Dios es primero, no la familia, no el trabajo, no. Dios es primero por encima de cualquier cosa. Por eso la Biblia lo llama que Él es el primero y también el último. El primero con el que tú hablas debe ser Dios. A su nombre. Yo sé que a veces está la esposa: ay, mi amor, está bien la esposa, pero el primero con el que tú debes de hablar es Dios. Con el último que tú debes de hablar es con Él. El primero y el último, el primero en tu vida, el primero de tu tiempo. Él no merece segundo ni tercer lugar, Él merece el primer lugar. Por eso la Biblia habla de buscar su reino, primeramente su reino, y las cosas vienen por añadidura. No podemos buscar las añadiduras y pretender que Dios nos va a bendecir, amada iglesia. A su nombre. Entonces, un hombre de Dios disciplinado es alguien ordenado. Aló, agárrate consejo, joven. Ordenado. Tiene que haber orden. Tu casa refleja orden. Cuando tú entras a una casa y en esa casa hay botas de trabajo aquí, hay un reguero en la mesa, hay cuartos que ni la cobija doblan, ahí están las ropas sucias que parece que se quedan paradas y quieren salir corriendo a la lavandería. Tienes que poner orden en tu casa. Su nombre. Tienes que poner y establecer órdenes. Si tú eres padre de familia, el discipulado tiene que ver con traer orden a la casa. A su nombre, que los hijos tengan orden en su habitación. Enséñale lo básico. Desde que van creciendo pequeños, enséñale que hay responsabilidades. Porque si no vas a criar zánganos, dice la pastora, vas a criar hijos, pero perezosos, flojos, a su nombre, que ya tienen 25, 30 años. Y ahí está el jovencito diciendo: ma, no hay pizza, ma, hazme un hot dog, ma, a su nombre. Y no quiere recoger ni el plato donde come. Ay, Tabashama Lima Saya. No, amada iglesia, no. Yo desde los 10 años trabajo, hermano. Desde los 10 años me enseñaron a trabajar, a ser responsable. Pero estamos viviendo en una sociedad donde se les da todo y no se les demanda responsabilidad. Si tú creas hijos sin responsabilidad, vas a estar criando delincuentes y marihuanos en el día de mañana.
Bajan los amenes. Se va el gozo. Mom, don't listen to the preacher. A su nombre. ¿Quieres bendición de Dios? Pon orden en tu casa. Pon orden en tu casa. Como que la niña va a llevar al niño y lo va a meter en su cuarto a hacer tarea. ¿Cómo es que tiene 12 años y tiene novio? Orden. Orden trae gloria. Amén. El orden trae gloria. Por eso cuando los hijos miran que hay orden, dicen: wow, aquí ya se levantó un hombre, ya se levantó una madre. Los hijos hacen lo que quieren cuando no miran orden en el hogar, cuando no miran un líder en el hogar. A su nombre. Pero los hijos respetan cuando miran que en la casa hay orden. ¿Estamos aquí? Eso significa tener una vida en orden, amado hermano. Una vida ordenada. Estamos aquí. Que haya funciones, que el hombre cumpla su función. Para eso es el discipulado, amada iglesia. Para enseñarnos a trabajar de la manera que Dios quiere que trabajemos. No solamente de venir a la iglesia, sino aprender ahora cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Hay alguien que desea que tú vivas bien. A su nombre. Cuando yo llegué al evangelio, yo no sabía nada. Yo vivía con mi esposa como yo creía que era bueno, como me enseñaron mis padres. Como yo miraba que mi padre maltrataba a mi mamá, yo creía que eso era el hombre, el machista, el que manda, el que solamente sirve para traer dinero, el que mantiene a la mujer siempre como poca cosa. Yo no sabía valorar a mi esposa. A su nombre, como 2 que 3, que la tratan como una chancla vieja. Pero Dios me enseñó. Dios me enseñó a darle su lugar a mi esposa. A su nombre. Dios me enseñó a trabajar en mi vida, a cumplir mi función. Y Dios le enseñó a mi esposa a cumplir su función y su asignación. A su nombre. Eso es traer orden, amado hermano. Enseñarles a nuestros hijos a caminar en el temor de Dios. A su nombre. Y todo eso es lo que Dios establece a través de un buen discipulado. Te cambia la manera de pensar de cómo tú vivías antes. Por eso la gente que se deja discipular son gentes que cambian su manera de vivir. Son personas que dejan que Dios los transforme. Y tú vas a esos lugares y lo que antes había en desorden, ahora Dios lo empieza a transformar. A su nombre. Donde yo encontré personas que, hermano, vivían realmente tristemente, vivían como si estuvieran empobrecidos, amado hermano. Donde no tenían orden ni en su casa ni en su hogar. La mujer hacía lo que quería, el hombre también. Pero después que encuentran un lugar donde se disipula, de repente la casa da un cambio. La apariencia de la casa da un cambio. A su nombre. El hombre toma su función, la mujer su función. Y entra la bendición de Dios a esos hogares donde no se tolera el pecado, donde se lleva realmente a los hijos a la casa de Dios, a buscar a Dios. Amada iglesia, es orden. Discipulado es tener orden en nuestras vidas, orden en nuestras finanzas. Porque muchas veces venimos quebrados, endeudados. A su nombre. Venimos haciendo tranzas, hermano, porque pensamos que el que no tranza no avanza. Y no sabemos ni cómo administrar dinero. Andamos siempre rayando. Amén. Andamos siempre que ahí como que hasta nos cortan el agua, el bill, la luz. A su nombre. Y yo entiendo que cuando uno comienza hay necesidades y a veces hay escasez. Y Dios permite la escasez para aprender a depender de Él. A su nombre. Pero que ya tengas 10 años en la iglesia y sigas siendo un hombre, una mujer que derrocha, que no sabe cómo administrar su finanza, cuando Dios te quiere enseñar a que seas un buen administrador. Estamos aquí, amada iglesia. Dios quiere enseñarte todo esto a través de establecer orden, disciplina en tu vida. A su nombre. Y les decía que el discipulado tiene que ver con prioridades. Poner a Dios primero. Lo segundo, que es la familia. Y lo tercero,
Tu trabajo. Amén. Tu trabajo es lo tercero. Pero usted sabe que hay hombres que antes de venir a Cristo ponían su trabajo por encima de su familia. Ya llegan a las 10 o 11 de la noche. Trabajan, no trabajan 8 días porque no hay 8 días. A su nombre. Y creen que eso es ser hombre. Cumplir solamente con las responsabilidades. Si no, amado hermano, estamos aquí. Hay hombres que dicen: yo no puedo llegar a la iglesia ahora porque tengo mucho trabajo. Pero cuando hay un buen discipulado y tú te dejas formar por Dios, amada iglesia, empiezas a ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Y lo segundo es poner a tu familia después de Dios. Después de Dios lo más importante no es el amigo. Después de Dios lo más importante no es la suegra. Después de Dios lo más importante no es el compañero de trabajo con el que te la pasas hablando 3 horas cuando tus hijos necesitan hablar contigo. Después de Dios lo más importante es tu esposa, varón. Lo más importante son tus hijos. Aquí bajan los amenes, ¿verdad? Después de Dios lo más importante es tu familia. Amén. Nunca pongas tu familia por encima de Dios, porque te va a ir mal. Oh, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque vino mi familia de allá de Huachipilín. Tráete a tu familia mejor a la iglesia. Amén. No voy a llegar al servicio el 24 porque hay la familia. A su nombre. No, yo no estoy diciendo que no hay que amar la familia, pero la Biblia dice que si alguno no aborrece a su padre o a su madre, no es digno del Señor Jesucristo. Y aborrecer no significa hacerle fuchi, sino significa amar menos. Amar menos. Por eso Dios le pidió a Abraham su hijo, porque parece que Abraham ya lo estaba amando más que a Dios, y no debe de haber nada por encima de Dios. Por eso cuando te hablo de prioridades, a la gente no le gusta, porque la prioridad te va a hacer vivir una vida en rectitud y en orden delante de la presencia de Dios. A su nombre, iglesia. Seguimos en avivamiento. Amén. Entonces la disciplina tiene que ver con hacer las cosas de continuo. ¿Cuánta gente empieza a hacer algo y no termina? Porque no son gente disciplinada. Comienzan algo, dicen: este año voy a empezar a hacer gimnasia, voy a empezar a ir al gym, voy a bajar, este año voy a entrar, ¿verdad? Nada más llega 1 mes, 2 meses. Pero ¿cuánta gente empieza algo y no termina? Por falta de disciplina. Voy a leer la Biblia desde enero, hermano, nada más lee 1 semana. Escuche, amada iglesia, la disciplina es hacer las cosas de continuo. Y cuando tú haces algo de continuo, es cuando empiezas a ver la bendición de Dios. Cuando haces las cosas dándole seguimiento. Estamos aquí. Hay gente que es muy inteligente, hacen muchas cosas, pero no son disciplinados. Por eso nunca logran tener nada. Hay gente que no es tan inteligente, por decirlo así. No hace tanto dinero, no hace tantos proyectos, pero es bien ordenado en su finanza. No gana tanto, pero el que gana bastante vive con 10 en un cuarto. Y el que gana poco, pero es bien disciplinado, tiene una casa de renta de $2,000. ¿Cómo la paga? Porque es bien ordenado. Estamos aquí, hermano. Hay gente talentosa, pero no es disciplinada. Y Dios no quiere eso, amada iglesia. Quiere que tú y yo seamos disciplinados, que hagamos algo de continuo. Que si vas a empezar a servir, lo hagas de continuo, poco a poco. No tienes que estar corriendo. A su nombre. Hay gente que se ora así: me voy a meter 3 días en ayuno y oración. Y ora y ayuna 3 días en ayuno y oración. Pero lo hace 1 vez al año, y después de esa vez nunca más vuelve a orar y nunca más vuelve a ayunar. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere tanto que quieras apantallar. Con que empieces a orar 1 hora diario, pero hazlo diario. Es como el que va al gimnasio. No empieza con 50 libras, empieza con 10, con 15, con 20, y va de continuo, y va de continuo. Pudiera agarrar 30, pero no, le recomiendan haz poco, pero sé consecutivo, haz serie, a su nombre. Y es lo que Dios quiere. No que te encierre 5 días sin salir, no. Dios quiere que lo hagas
hagas, pero de continuo, que estés orando diario, que diario leas la palabra, y eso te va a ejercitar, eso te va a dar poder de Dios en tu vida. La gente disciplinada son personas bendecidas porque nunca retroceden, son determinados, hacen las cosas de continuo. Entonces el discipulado es formación y el discipulado es disciplina, a su nombre. Y la disciplina tiene que ver con demandarte a ti mismo ser mejor cada día, a su nombre. Mire, hermano, aquí usted no debe de andar compitiendo con el hermano que tiene a la par. Voy a competir con aquel porque aquel ya abre servicio y yo no. Voy a competir con aquel porque aquel ya está sirviendo y yo no. Voy a competir con mi esposa para que ella no me deje atrás o para que él no me deje atrás. No, aquí no hay competencia. Amén, no hay competencia. Aquí la única competencia que debe de haber es poner un espejo enfrente. Amén. Poner un espejo enfrente y decir: voy a ser mejor que hoy. Mañana seré mejor que hoy. Si vas a competir con alguien, compite contigo mismo. A su nombre, compite contigo mismo de ser mejor cristiano. Compite contigo mismo de ser un mejor esposo cada día. Compite contigo mismo de ser un mejor padre cada día. Compite contigo mismo de ser un mejor hombre de Dios, un hombre más espiritual. A su nombre, demándate a ti mismo. Hay veces donde yo quiero hacer cosas, pero yo mismo me demando y yo digo: yo no puedo hacer esa mediocridad. Hay una demanda sobre mis hombros. Tengo que hacer esto, tengo que buscar esto. A su nombre, demándate a ti mismo ser mejor cada día. Estamos aquí. Entonces eso es disciplina. La gente disciplinada son gente diligente. Diligentes, hermano. No perezosos, sino diligentes. Por eso donde hay disciplina hay corrección. Donde hay disciplina hay corrección. Pero diga conmigo: pero también hay bendición. A su nombre. Donde hay disciplina hay corrección. Pero donde hay corrección también hay bendición. A su nombre. Repito, Dios no bendice una vida en desorden. Jamás Dios va a bendecir a un holgazán. Dios no va a bendecir a un perezoso. Dios no va a bendecir a alguien que está en una hamaca ahí sentado esperando que las bendiciones le lleguen. No, no, hermano. Cuando Dios llamó a Pedro, lo encontró trabajando, pescando. Pedro estaba pescando. Estamos aquí. Dios no llama a nadie que es vago. A su nombre. Estamos aquí, iglesia. Cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo estaba con las yuntas de bueyes arando, trabajando. A su nombre. No esperes que Dios te llame siendo un vago. No, Dios no llama a esa persona. Tienes que aprender a trabajar. A su nombre, ser bueno para trabajar secularmente, pero aprender a trabajar para Dios también. A su nombre, si tú quieres que Dios te llame a cosas grandes, empieza a trabajar. Estamos aquí, amada iglesia. Entonces Dios no bendice, una vez más, a personas que están viviendo en desorden. Estamos aquí. Entonces, escuche, el hacer discípulos es una de las tareas más importantes que tiene este ministerio. Aunque debería de ser lo mismo para todas las iglesias. Todas las iglesias deberían de enfocarse no solamente en ganar almas, no solamente en salir y predicar el evangelio y ganar almas, que eso es la comisión más grande de la iglesia. No estar en cuatro paredes, sino salir afuera y predicarle al que no conoce de Dios, que venga a los pies de Cristo, que Cristo lo ama. A su nombre, que Cristo rompe las cadenas. Por eso, amigo, que usted vino por primera vez, déjame decirte que Dios lo ama y que Él rompe las cadenas. Y que aunque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero Él te dará vida eterna esta noche si lo recibes en tu corazón. Él va a transformar tu vida, va a cambiar las tinieblas en luz. A su nombre, va a romper las cadenas y te va a dar vida nueva. Si te habías apartado, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios hará cosas poderosas en tu vida. Pero todas las iglesias deberían de tener este mismo deseo
o cumplir con esta demanda, ya que el Señor dice: vayan y hagan discípulos. El hacer discípulos no es una alternativa ni tampoco una opción. A muchas personas les gusta ir a las iglesias sin que haya detrás una demanda, sin que haya detrás un formamiento, sin que nadie se meta en su vida para formar ese hombre, esa mujer, ese padre, ese esposo, esa esposa que Dios quiere que sean. A nadie le gusta dar cuentas de cómo vive, cómo trabaja en su finanza. Por eso hay mucha gente que está en las iglesias y no progresan, no avanzan, no pueden ver la mano de Dios. No porque sean malas personas, sino porque hay iglesias que no le dan prioridad al discipulado. Escuche, el discipulado es importante porque Cristo le dio importancia. Cristo estuvo 3 años en la tierra, pero Él no vino a perder el tiempo. Él vino a rodearse de hombres que lo siguieran, que caminaran con Él. Y a esos hombres los formó en hombres entregados, hombres apasionados, que iban a morir más tarde por Él, por el evangelio, por la obra de Dios. A su nombre. Los ministerios de impacto, los ministerios que crecen, los ministerios que avanzan, los ministerios que marcan la diferencia, son los ministerios que forman discípulos. No creyentes solamente, sino discípulos, amada iglesia. A su nombre. Esa debería de ser la tarea de muchas iglesias. Pero no se equivoque, no hay muchas iglesias ya hoy en día que estén dispuestos a sacar de su tiempo para enseñarle a una persona que va recién llegando a la iglesia. Muchos ya no tienen el tiempo de sentarse y explicarles y enseñarles cómo ordenar su finanza. Muchos ya no tienen tiempo de sentarse y enseñarles cómo dirigir su matrimonio. Y no se equivoque, muchas personas tampoco quieren ser enseñadas. ¿Por qué? Porque están impuestos a vivir a la manera que quieren. A su nombre. Pero yo le doy gracias a Dios por esta casa, por este ministerio, que no solamente te salvó trayéndote de fuera, de otro lugar donde no conocías de Dios, sino que Dios te está enseñando, te está entrenando, te está capacitando, te está dando herramientas, te está dando herramientas para que seas mejor cada día, para que seas mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, para que ya dejes esos achaques de la gata salvaje, te dejes de creer Don Juan de los camotes. A su nombre, amada iglesia. Entonces el discipulado es algo que esta casa le da mucha importancia. A su nombre. Entonces, repito, debería de ser todas las iglesias, todos los pastores deberían de agarrar a un hombre y enseñarle cómo orar. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Todos los pastores, todos los líderes deberían de enseñarle a los hombres a orar. Por eso yo vengo con un grupo de hombres aquí. ¿Y qué les enseño, hermano? A chismear. ¿A qué les enseño? Una vez más, ¿a qué les enseño? A hablar de los hermanos. No, hermano, no. Si nos saludamos es al final. Pero cuando llegamos es a doblar rodillas. 1 hora y media de quebrantamiento, 1 hora y media con lágrimas. Y hasta que yo no los vea quebrantados, digo: todavía le falta, todavía le falta. Y empezamos a guerrear y a reprender al diablo. Y cuando yo los miro: diablo, sal fuera. Le digo: no, hijo, así no. Así no sale ni la suegra. Así no sale ni la suegra. No, hijo, saca la espada. Saca la espada y ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu matrimonio. Reprende al diablo. Y les enseño a orar, porque mi legado más grande es enseñarte a orar. Mi legado más grande es enseñarte a buscar a donde yo sé buscar. Eso es lo más importante para mí, que tú vayas a donde yo voy, que conozcas al que yo he conocido.
A su nombre. Esos son los verdaderos discípulos que buscan hombres y los entrenan y los enseñan. Amada iglesia, antes yo era un perdido, yo no sabía nada, pero un hombre de Dios se atrevió a confiar, a creer, y me dijo: Adrián, te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar a derramar tu corazón delante de la presencia de Dios, te voy a enseñar a humillarte ante el Señor, te voy a empezar a enseñar a romper con las maldiciones generacionales, a orar por tus hijos, a orar por tu mujer, a orar por ti y a convertirte en un hombre mío. Wow, hermano. Los pastores deberíamos de hacer más eso. Agarrarlo a ellos y enseñarlos a ayunar, enseñarlos a meditar en la palabra, agarrar un tiempo y enseñarlos a ser mejores esposos. A su nombre. No estamos para resolverles los problemas, pero estamos para darles herramientas. A su nombre. No estamos para matarle el hambre, estamos para enseñarlos a ganarse la vida. Estamos para el que prefiere que le dé un pescado. Yo le voy a quitar el hambre una sola vez, pero si lo llevo al río y le digo: mira, tira el anzuelo así, hijo, tira el anzuelo, te voy a enseñar a pescar. Y cuando yo no esté contigo, vas a ir al mar, al río, y vas a pescar, porque te enseñé a buscar la provisión. Hacer discípulos es una tarea de la iglesia de Cristo, hermano. Es una tarea de la iglesia de Jesucristo. Hay mucha gente con hambre y deseo de aprender, pero no hay gente que esté dispuesta a enseñar, porque hay un mundo muy egoísta, donde no queremos muchas veces enseñar a otros. Pero eso no es la visión en la cual opera este ministerio. Estamos aquí, amada iglesia. Entonces, ahorita se va a seguir gozando, amada iglesia. Este es un mandamiento de nuestro Señor: id y hacer discípulos. Por medio del discipulado, las mentalidades son transformadas, la gente es cambiada, amada iglesia. Usted no tiene una idea cómo yo vivía antes con mi esposa. Nos tocaban la puerta cada rato porque debíamos la renta. Nos tocaba la puerta para ir a cobrarnos, hermano. Vivíamos una vida en desorden, ¿verdad? Dice la pastora que no se acuerda. Ya me acordé que era antes de conocerla a ella. Pero lo bonito de Dios es que cuando Él llega, dice: sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? O sea que ordenó las aguas y la tierra las separó. O sea, Dios cuando llega a tu vida, que es un desorden, Él lo que viene a traer es orden, a separar todo el desorden en el que vivimos. Y empieza: hey, tranquilo, te voy a ordenar, hijo. Esto va allá, esto va acá. No mezcles tu trabajo con tu casa. No mezcles eso, porque llegas pensando que tu esposa es tu chalán y no es. Tranquila, tranquilo. Amén. Y nos ordena la vida a Dios. Estamos aquí. Necesitamos formación. Diga: necesitamos formación para que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Eso significa que alguien, ¿quién, pastor? Un hombre de Dios, un líder espiritual, un mentor. Muchas veces esto te va a doler. Muchas veces un líder espiritual te tiene que presionar. ¿Presionar a qué, pastor? Hacer lo que no te gusta, para que puedas alcanzar lo que tú necesitas. Pero a nadie le gusta la presión. Pero el aceite no sale hasta que no es presionado. No hay unción si no hay presión. Amén. Aunque no diga amén, así es. Alguien te tiene que presionar a hacer lo que no te gusta, para que alcances lo que tú necesitas. ¿Usted cree que a mi guerrero le gustaba orar? No, la carne chillaba. Estar hasta la 1 de la mañana con su pastor metiéndole fuego, chillaba la carne. Y luego levantarse a las 5, a las 6 para irse a trabajar, no es fácil. Pero luego me dicen: pastor, Dios contestó mi oración.
Dios se está glorificando en mi casa, pastor. Dios está contestando mis oraciones. Te tuvimos que presionar a hacer lo que no quería para que puedas alcanzar lo que tú necesitas. A su nombre. Alguien se tiene que meter en tu vida y decirte no lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar, para que pueda haber un cambio. Alguien necesita decirte no lo que quieres oír, porque todos queremos oír algo bonito. Yo estoy cansado de que gente predica y hace tantas cosas. Y la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no la diluyas, exhorta con paciencia, con doctrina, nadie te menosprecia. Porque vendrán días donde habrá gente que se amontonarán a predicarles, y habrá gente con comezón en los oídos de oír lo que quieren escuchar. A la gente les gusta escuchar promesas, bendiciones, y esas son promesas de Dios, claro que sí, amada iglesia. Pero imagínate que es mejor. Yo prefiero a alguien que me diga a veces lo que no quiero oír. Necesito a alguien que tenga los pantalones bien puestos y me diga muchas veces que yo necesito dejar un carácter de perro que me cargo. Necesito que alguien me diga. Yo necesito que alguien me confronte, que alguien que me esté hablando frente a frente y me diga que soy una persona que no busca a Dios para que empiece a buscarlo. Alguien necesita confrontarme y decirme que estoy siendo quizás un padre, no soy el mejor padre. Alguien necesita pararse enfrente y decirme y confrontarme y hablarme áreas que tal vez no me van a gustar, que necesito que me hable lo que necesito oír. Yo necesito que alguien me hable la verdad. Cristo fue crucificado porque habló la verdad, no por caer bien y encajar en la sociedad. Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decirle a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hombres que hablaron la verdad, y la verdad los llevó a ser muchas veces aborrecidos por el mundo. Los llevó muchas veces a ser rechazados, amada iglesia. Porque cuando uno empieza a hablar bonito, la gente te puede aplaudir, y gloria a Dios, a su nombre. Y eso es bueno, amada iglesia. Pero el Señor me enseñó algo. Me enseñó a hablar mejor la verdad. Y hay gente que en el momento están así como: sí, está bien, está bien. No soy muy popular, no tengo muchos likes. Amén. No tengo muchos seguidores. Pero ¿de qué me sirve ser conocido en el mundo y el cielo no me reconozca? Yo prefiero ser reconocido en el cielo y en el infierno también, aunque no tenga muchos likes y aunque no tenga mucha popularidad. Me he convertido en vuestro enemigo, dijo Pablo, por hablarle la verdad. Hablar la verdad cuesta. Hablar la verdad cuesta. Santo. Pero la gente cuando recibe una verdad cambia. Cuando recibe una verdad transformada por Dios. Dios mío. La gente necesita escuchar la verdad, amada iglesia. A su nombre. Escuche eso, hermano. Porque hoy en día a veces la gente se reúne para escuchar puras cosas buenas, que nos den en la espalda y nos digan que todo está bien. Pero necesitamos gente que nos ame lo suficiente para que nos hable la verdad. Yo prefiero mejor la verdad de un amigo a los besos de un enemigo. ¿Estamos aquí? Entonces, amada iglesia, el hacer discípulos requiere algo. Diga conmigo, ¿qué? Que alguien se meta en tu vida. Ay, pastor, todo iba bien, pastor. Pero ni a mi abuela le doy cuentas. Sí, pero no soy tu abuela. Sí, pero ni a mi tata mire, ya estoy viejo, ya estoy grande. Ni a mi tata le doy cuenta, pastor. Pero Dios no es tu tata.
Amén. Estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Y necesitamos que Dios por medio de su palabra nos eduque. Y nos diga no lo que queremos oír. Que nos diga lo que necesitamos escuchar. A mí me sentaron y me dijeron, hermano Adrián, por ahí me dijeron que usted es un machista. Se me pusieron los pelos de punta. Se me erizaron los pelos. Quiso salir el Tabasco soy de Tabasco. Y el Señor me dijo, calla, tranquilo. Necesitabas que alguien te dijera eso. Wow, no me gustó, pero alguien se atrevió a decírmelo. A su nombre, amada iglesia. Estamos aquí, pueblo del Señor. Eso es hacer discípulos. Es meterse en la vida de alguien y trabajar en la vida de esa persona y formarlo y meter mano. Alguien con autoridad, alguien con unción y poder tiene que meter mano para hacer de ti un verdadero hombre de Dios, un verdadero discípulo del reino de Cristo. A su nombre, amada iglesia. Eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer. Vino a meter mano. Si no metemos mano, será imposible hacer de ti un discípulo. Por eso hay personas que les gusta venir, recibir el consejo, la palabra, pero no les gusta que nadie se meta en su vida. Se enojan. Pero los discípulos que tienen éxito, ¿cuántos quieren tener éxito? Pues todo discípulo que tiene éxito en su matrimonio, que tiene éxito en su vida personal, que tiene éxito en su ministerio, son aquellos que permiten que una autoridad meta mano. Alguien con más experiencia, lógicamente. Amén. Alguien que ha alcanzado lo que tú no has alcanzado. Alguien con más sabiduría, con más experiencia. Amén. No vas a poder tú tener 5 meses y preguntarle al que tiene un mes. No. Por eso Dios pone gente con más experiencia, con más conocimiento y con más sabiduría, para enseñarnos, para instruirnos, para que meta mano y nos forme. A su nombre, nos instruya. Escucha, la formación muchas veces es incómoda. Muchas veces es incómoda. A su nombre. Pero no hay formación sin incomodidad. Crecimiento requiere sufrimiento. Por eso cuando los niños van creciendo dicen, ma, me duelen las piernas, me duelen los codos, me duelen las articulaciones. ¿Por qué? Porque se están estirando. Y el crecimiento trae dolor. Crecer en el camino de Dios requiere muchas veces dolor, sufrimiento. No te vengo a vender un evangelio, te vengo a hablar algo real. Es costoso, amado hermano, pero es una gran bendición poder ser formado por uno, ser formado por Dios para convertirnos en un hombre, en un joven, en una mujer de Dios, que más tarde nuestras generaciones lo van a necesitar. Estamos aquí. Entonces, escuche esto, amada iglesia. La formación muchas veces te incomoda, pero no hay formación sin incomodidad. Crecimiento requiere sufrimiento. Por eso dijo el proverbista, Proverbios 27:6: fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos quieren una verdad? ¿Cuántos quieren una herida de alguien que te ama? Amén. Así es Dios. Su palabra es como una espada de doble filo. A veces entra en nuestro corazón y nos duele. Yo he sido confrontado en muchas áreas de mi vida, pero Dios me confronta en aquellas áreas que no quiero soltar. Amén. Como cuando le echan sal a una herida. ¿Dónde duele? ¿Dónde está la herida? Amén. Eso va para ti. Eso va... No es para ella, es para ti. A su nombre. Fieles son las heridas del que ama. Amén. ¿Qué prefiere? Un amigo que te hable la verdad, aunque te hiera, a una persona que te bese pero te aborrezca. A su nombre. ¿Qué prefiere, amada iglesia? Amén. La verdad. Pues Dios a través de este ministerio y su pastor le va a hablar la verdad. La verdad. Y a veces va a ser incómodo. Amén. Va a ser incómodo. Vive Dios que yo quisiera tener la aprobación de todos esta noche, pero más de uno está retorciéndose en la banca.
Oh, gloria a Dios. Porque Dios no me mandó a caerle bien a la gente. Amén. Dios me mandó a hablar la verdad. Estamos aquí, amada iglesia. Dios me mandó a hablar la verdad. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que creas que vas en un camino correcto cuando vas todo descarriado. Dios quiere que te endereces. Dios quiere que vivas una vida recta delante de su presencia, amado hermano. Pero fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. O sea que el que te ama a veces te va a herir. Escucha, no podemos formarte. No podemos formarte en ese hombre de Dios, en esa mujer de Dios, en ese joven de Dios, si no estás dispuesto a dejar que te instruyamos. Porque todo requiere disposición, amada iglesia. Algo que yo he entendido al pasar de los años es que Dios no forza a quien no quiere caminar. Dios no forma a quien no quiere caminar. Dios no forza, no empuja al que no quiere caminar. A su nombre. Esto tiene que nacer de nosotros hacia Dios. El dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Yo me cansé, amado hermano. Yo me cansé de vivir una vida de apariencia. Me cansé de estar siempre en la misma condición y la misma situación. Y era de esas personas que no quería que nadie se metiera en mi vida. Y le decía yo a mi esposa: de esto habla, pero de esto no. Si te preguntan de esto, di que está bien. Si te preguntan de esto otro, no digas nada. Porque si tú llegas a hablar, yo dejo la iglesia, ¿verdad? Y la pastora como que estaba amenazada, hermano. Sí, porque hermana, ¿cómo está? Bien. Y en la casa la maltratan. En la casa la degradan. Problemas como perros y gatos. No, estamos bien, gracias a Dios. Qué bien ni qué nada. Estamos bien. Ay, es que no quiero que sepan mi condición. Tampoco no se la va a chismear a la iglesia. Se la va a decir a gente que le va a aconsejar, que le va a enseñar. No, pero a mí no me gusta. Bueno, quédate entonces así. Tú dices, tú decides. Y la pastora se cansó un día y dijo: ya estuvo suave. Voy a soltar todo, Adrián. Amén. Me puse rojo como usted. Sí, aquí hay mujeres que necesitan hablar. Y hay hombres que necesitan hablar también. Sí, mire, hombre, guerrero. Amén, no espero la salida, guerrero, amén. Sí, porque hay mujeres que, oh my God, hermano, vivir con esas mujeres es como tener el infierno en casa. Así es la mujer resillosa, como una gotera que está cayendo ahí. Pa. No quisiera estar en esos zapatos. Pero vas a vivir en esos zapatos hasta que tú quieras y permitas que Dios cambie tu matrimonio. Si hay cambio, iglesia. Si hay cambio, amado hermano. Si hay cambio para los matrimonios. Si hay cambio para tu vida. Pero no podemos formarte si no estás dispuesto a dejar que te instruyamos. Cuando uno comienza a formar a una persona como discípulo, es casi imposible no ofenderla. Vamos a poner Juan 6:60. Cuando alguien comienza a formar, cuando un líder, un pastor, empieza a formar a un discípulo, es casi imposible no ofenderlo. Amén. Ahora, no de insultarlo, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de insulto. Pero hay áreas, hermano, donde uno se ofende, donde la palabra te confronta. Cuando estás viviendo una vida en tibieza y te hablan de entrega y de pasión y de compromiso, eso te incomoda. Cuando eres una persona arrogante, orgulloso, no te gusta que te confronten en esas áreas. En Juan 6, versículo 60, anteriormente dice que Cristo hablaba y predicaba. Y dice que cuando oyeron esas palabras, al oírlas, diga conmigo, muchos de quienes, de sus discípulos. Discípulo es alguien que aprende, alguien que sigue. Muchos de sus discípulos dijeron: dura. Wow, diga conmigo, dura. O sea que Cristo no suavizaba.
Cristo hablaba, por eso lo crucificaron. Si Cristo nunca hubiera confrontado el pecado, nunca lo hubieran crucificado. Pero incomodaba, inquietaba a los religiosos. Oh, Cristo hablaba, y cuando hablaba hacía callar a los fariseos, hacía temblar ese lugar, porque las palabras que hablaban eran espíritu y eran vida. Si hubiera predicado como muchos predicadores modernos predican, nunca lo hubieran crucificado. No, por eso yo sigo los ejemplos de mi Señor. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Amén. Hay personas que se han levantado de la silla y han dicho: oh my God, hay los guachos, dura es esta palabra, estoy a punto de irme, la dicen, la traen conmigo, lo dicen por mí y por quién más. Sí, porque hay predicadores: no, pero no es por usted, es por la iglesia de al lado. ¿Qué iglesia de al lado? Ni que nada, ¿verdad? Esto no pasa aquí, esto pasa allá en el otro país. No, si Dios está hablando, está hablando. Amén. Ahora, hermano, hay que tomar las cosas personales, sí, para bien, no para herirnos. Esa palabra es para mí, para cambiar a su nombre. Pero créame que no voy a estar 7 horas pensando en usted nada más. No. Pero Dios habla a su pueblo. Amén. Dios habla a su iglesia. Dios te corrige, Dios te instruye. Su palabra es útil para enseñarte, corregirte, para animarte, para emocionarte o entusiasmarte, pero también para corregir en la palabra. Amén. Y queremos la motivación, pero no nos gusta la corrección. Y la palabra nos corrige, nos enseña a entrar en la verdad, en las cosas de Dios. Ahora, ¿quién puede oírla? Y luego el Señor dice, porque sus discípulos estaban así como: hijos, les están yendo. El verso 61 que dice, amén, dice: sabiendo el Señor en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto. ¿Amén? Porque eso uno está predicando y dice: bueno, ¿qué pensará fulano de tal? Oiga, mira, fulano se está gozando, mengano está, trágame tierra. Y el esposo: te hablan, chencha, te hablan, ¿verdad? Y al rato cambia la tortilla, ahora te hablan a ti. ¿Qué les dijo el Señor? Esto les ofende. Jesús le dijo: esto les ofende a su nombre. O sea que las palabras te van a ofender, la predicación te va a ofender muchas veces. A su nombre, amada iglesia. Cuando uno empieza a formar a alguien, es imposible muchas veces no ofenderlo. Esas personas se ofendieron, y dice la Biblia que agarraron y se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Y lo que me encanta de Cristo es que no dijo: ¡hey, no se vayan! Voy a bajarle el mensaje 3 rayitas para que no se vayan. El Señor le dice a los discípulos: si se van, que se vayan. Y aparte, ustedes quieren irse también, porque el Señor no va a tener a nadie a la fuerza, amada iglesia. Amén. Esto es personal. Dios no va a tener a nadie a la fuerza. Yo aquí no tengo a nadie con una pistola en la cabeza. ¿Sabe que predicamos duro? Pues ¿para qué está aquí? No, como que no se gozó de ustedes. No, ya en serio, sabe que Dios le va a hablar en este lugar. ¿Y sabe por qué la gente se queda? ¿Sabe por qué la gente se queda? Porque hay palabra. Hay palabras que te confronta, hay palabras que te anima, hay palabras que te motiva, hay palabras que te bendice, hay palabras que te levanta, hay palabra de Dios en esta hora. Y eso no lo dicen muchos predicadores, pero uno ha dicho: bueno, si te ofende la verdad, ve con el diablo que te va a hablar mentiras. La puerta está abierta. Te puedes decir cuando tú gustes. Ahora, no te estoy corriendo, no. Tranquilo. Amén. Pero, amada iglesia, yo he entendido que la gente se incomoda muchas veces. Estamos aquí. Se incomoda por las palabras. Van a haber áreas donde va a ser incómodo como discípulo. Pero escucha esto: nunca veas en el discipulado el dolor o el sufrimiento como algo negativo.
El discipulado, la disciplina, la formación y la corrección muchas veces trae dolor. Trae dolor. Pero eso solamente va a mejorar para que puedas crecer y te puedas volver en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Porque sabes una cosa, un día tus generaciones, tus hijos van a necesitar de ti. Quiero que entiendas eso. Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formarte en un discípulo entregado a su nombre. Por eso van a haber áreas incómodas, pero nunca veas el dolor, porque Dios te quiere formar para que te conviertas en ese hombre, en esa mujer y en ese joven que este mundo necesita, que esta sociedad necesita, que tu familia necesita. Tu mujer no necesita un hombre común y corriente. Tu mujer necesita un hombre que se pare en la brecha a su nombre. Tu mujer necesita un padre, un esposo. Tus hijos necesitan un padre a su nombre, amada iglesia. Es lo que tenemos que hacer, dejarnos formar por Dios, por su palabra y por aquellos mentores que nos enseñan, que nos corrigen, que toman de su tiempo para enseñarnos, para hablarnos, para visitarnos, para ir a nuestras casas, darnos una enseñanza. Debemos de agarrar eso para bien, amada iglesia, porque lo único que nos vamos a llevar va a ser el legado que dejemos. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué quieres que digan tus generaciones? ¿Qué quieres que digan tus nietos? Wow, tuve un abuelo, una abuela, que eso sí hablaba de los pastores. Tuve un abuelo que, oh my God, ese abuelo andaba de lugar en lugar. Ese abuelo nunca se afirmó en una iglesia. Ese abuelo nunca echó cabeza. Iba los domingos a la iglesia, pero nunca se arrepintió de verdad. ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Y cómo terminó el abuelo? No, pues apartado, apartado. La abuela también apartada, a su nombre. Pero ¿qué quieres que digan tus generaciones? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres pasar a la historia? ¿O cómo quieres marcar la historia? Yo no sé, hermano, pero esto siempre me quiebra, porque el día de mañana quizás ya uno no esté aquí, ¿verdad? Algunos van a partir más rápido que yo, creo, y otros después. No sé, bueno, vamos juntos en el rapto, amén. Hay esa probabilidad, amén, que nos vayamos todos juntos. Por eso échale ganas, si no, él se va a quedar con todo y cara, con todo el anticristo y la mujer para molar, endemoniada también. No, nos vamos en el rapto, amén. Por eso hay que dejarnos cambiar, amén. Pero ¿cómo quieres ser recordado, hermano? Que al rato quizás tú ya no estemos en esta tierra, partamos con el Señor, y luego que se junten nuestros bisnietos, hablar con nuestros nietos. ¿Y cómo comenzó esta revolución, abuelo? O no sé ya ni por qué generación, la sexta, ¿verdad? Y que le diga, no, déjame contarte, hijo. Hubo un hombre allá de tal lugar, de donde sea usted, amén. Haga esta historia suya. Hubo un matrimonio ahí que se juntaron en Terro, Texas. Un lugar que parecía inconquistable. Pero deja y te cuento. Ese abuelo tuyo abrió brecha. Nadie conocía de Dios en su familia. Dicen que fue así, adicto, drogadicto. Estuvo en la cárcel y a punto de morir muchas veces. Anduvo trabajando a la par del Chapo Guzmán. Anduvo ahí, amén. Aquí hay gente con testimonio peligroso, hermano. Yo no sé por qué a veces en la iglesia se vuelven muy, no sé, muy tranquilos, cuando en el mundo, ay, me aviento un tiro aquí. Y luego parece que se anestesian, hermano. No hay peor cosa que le haya servido duro al diablo y en la iglesia no quieras entregarte de verdad. No hay peor cosa. Por eso ya cuando me dicen, no, pastor, que yo era, y yo no lo miro que arranquen el evangelio, digo, no, tú no eras nada. Yo no fui tanto como tú, yo no moví tantas cosas como tú, pero como quiera, le hemos hecho frente a la cosa de Dios. Por eso usted nunca vaya a querer venir conmigo y me quiera apantallar. Ay, pastor, yo movía cargamento, nada. Usted no movía nada, ni un tratado quiere repartir, repartía droga. No servía peso.
califica. El Chapo lo saca por los pelos, no califica. Aquí es un cobardiño. ¿Cómo iba a andar allá de valiente con un arma si aquí le tiembla para orar? No puede ni orar. Pastor, yo andaba tres días, pastor, sin comer. ¿Y por qué no ayunan ni 3 días? A las 3 de la mañana, pastor, yo andaba bien paniqueado, pastor. Drogado, paniqueado. Ok, vamos a orar hasta las 3 de la mañana. Ay, pastor, es que tengo trabajo, pastor. No eras nada. Amén, no eras nada. Pura guasa, pura palabrería. No, yo conozco al que era recio en el mundo porque es recio para las cosas de Dios. Mujeres que dicen, no, yo me agarraba con 3, pastor. Yo me agarraba con 3. Y cuando iba detrás de las mujeres, yo le caía atrás, pastor. Y le jalaba los pelos. Y hasta me daba y pa. Y era agresiva, me convertía. Y luego yo miro a esas mujeres y digo, wow, así de agresiva eres. Y te duermes en las oraciones. No te creo. Porque Dios quiere levantar una iglesia poderosa. Hay muchos ministerios ya. Hay muchas iglesias, hay muchos cristianos a aventar para arriba. Pero Dios quiere levantar una iglesia verdadera. Una iglesia del Espíritu. Una iglesia de gente agresiva, de gente entregada a Dios de verdad. Wow. Que cuando nuestros hijos, nuestros nietos hablen, nuestros bisnietos digan, ¿y cómo era fulano de tal? Oh, déjate cuento. Ese hombre, esa mujer se entregó a Dios. Cuando empezó a servirle le costó. Pero dice la tatarabuela, la abuela, que cuando no había alimentos, ese hombre se tiraba de rodillas a orar y proveía a Dios. Que cuando bajaba el trabajo, ese hombre empezaba no a dormirse hasta la 1 de la tarde, sino a buscar el rostro de Dios, y Dios le abría puertas. Dice mi tatarabuela que se encerraba con el pastor o los líderes a orar, a guerrear. Y mira lo que somos ahora. Esta iglesia ha crecido. Esta ciudad se ha convertido. Lo que antes no florecía ha florecido. Porque hubo un abuelo que se paró en la brecha. Hubo un tatarabuelo, hubo una mujer de Dios que le creyó. ¿Cómo quieres ser recordado? Yo no quiero ser recordado como un cobarde que dejó las cosas a media. Quiero ser recordado como un hombre que se paró en la brecha, que aunque costaba así, aunque arreciaba la batalla, pero permanecía buscando el rostro de Dios a su nombre. ¿Qué se va a decir de ti y de mí? Ya no vamos a estar en el libro de Hebreos 11, los hombres por la fe, pero vamos a estar en el libro de la memoria. Cuando se hable de Terro, se va a hablar de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Se va a hablar de hombres valientes, de hombres conquistadores, de mujeres valientes, que aunque sus esposos no venían, ellas le echaban ganas, se entregaban, se esforzaban. Escuche, para ser esos hombres tenemos que dejar que Dios nos forme. Amén. Es por esa razón que muchas personas no les gusta el formamiento. Prefieren mejor no tener líderes. Prefieren mejor que nadie les diga nada. Que nadie las mande, que nadie les diga nada. Nunca crecerá una persona a no ser que otra persona con más autoridad, con más conocimiento y sabiduría lo forme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, porque uno lo mira, hermano. Yo sigo y trabajo a la par de mi pastor todavía, y él me sigue trabajando y formando con la ayuda de Dios. Amén. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Si tú no eres formado, entonces será difícil que puedas crecer y que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. Y hay mucha gente, amado hermano, que se pone en posiciones sin tener una formación. Y una posición sin una formación se convierte en tu propia destrucción. Lo voy a dejar con esto. Malaquías 3:3 dice: se sentará para afinar y limpiar la plata,
Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda a justicia. Malaquías 3:3. O sea, se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Afinarnos. Amén. Como el oro y como la plata. El oro y la plata son cosas de mucho valor. Amén. Son cosas de mucho valor. Son joyas, son cosas de valor. Pero aquí dice: se sentará para afinar y limpiar la plata. Los afinará como a oro y como plata. O sea que Dios se mete en nuestras vidas, hermano. Hay una historia de un hombre que tenía una plata, un pedazo, un recipiente, y lo metía al horno de fuego, y lo sacaba y lo miraba, y alguien lo observaba y lo metía el hombre al horno y lo sacaba. Lo metió como 5 o 6 veces, y aquel niño curioso va con el hombre que trabajaba en eso y le dice: oiga, señor, ¿por qué razón usted mira, por qué razón usted mete al fuego ese pedazo de metal, de plata? ¿Y por qué lo mira y después lo vuelve a meter? Dice: hijo, te voy a decir el secreto. La plata, la consistencia de la plata es que la tienes que meter al fuego. Después la sacas y la miras. Y dice: ¿y cuándo está lista? Cuando tu rostro se refleja en aquel pedazo de plata. O sea que a veces Dios nos tiene que meter y formar, meterse en nuestra vida, y nos mete en el fuego muchas veces. Amén. ¿Cuándo nos va a dejar de meter en el fuego, pastor? Hasta que mire el rostro de Jesucristo reflejado en nosotros. Hasta que diga: es más como Cristo, es más humilde, es más obediente a su nombre. Hasta que diga: se parece más. El carácter de Cristo está siendo transformado. Ya no es un ogro, ya no es un hombre cavernícola, ya no es un hombre que maltrata a su esposa, ya no es una mujer que realmente maldice a su esposo, ya no es una mujer de la calle. Ahora es diferente. Por eso Dios está interesado en trabajarnos, en formarnos como la plata. Pero sabes una cosa: una vez que tú y yo somos formados, nos van a poner en lugares donde podamos ser vistos, nos van a poner en vitrina donde la gente va a mirar. A su nombre sea la gloria. Por eso, amada iglesia, déjate discipular, déjate formar, déjate trabajar, deja que Dios se meta en tu vida y que te agarre como el barro. Así te va a agarrar el Señor como el alfarero y te va a hacer una vasija nueva, una vasija diferente. Tu matrimonio será diferente, tu vida será diferente.